Hola profesor, nosotros somos el grupo de 8 y el día de hoy vamos a exponer sobre los últimos tres temas que hemos visto a lo largo de las clases. Empezaré yo exponiendo, hablando sobre el primer tema, sí. Cronograma de pagos. Siguiente, por favor. Ok. Cronograma para un número fijo de días. El cronograma para un número fijo de días es una forma de organizar los pagos de un crédito cuando las cuotas se realizan cada cierto número de días, por ejemplo, cada 30 días. En este tipo de cronograma, las cuotas son fijas, es decir, se paga el mismo monto en cada periodo. Y el factor de recuperación de capital, FRC, se usa justamente para calcular la cuota fija en este tipo de cronograma porque combina con la tasa y el número de cuotas para darnos el mismo pago cada mes. Ahora el ejercicio. Un banco concede un crédito personal por un monto de 6.000 soles, el cual se desembolsa el 1 de marzo de 2025. El préstamo se pagará en 6 cuotas mensuales fijas, con vencimientos cada 30 días. Para este crédito se aplicará una tasa efectiva anual, TA, de 12%. Y además, en cada cuota se cobra un seguro fijo de 10 soles y gastos administrativos de 5 soles. Por lo que se pide elaborar el cronograma de pagos y mostrar cómo se va pagando la deuda en cada cuota. Siguiente, por favor. Okay. Para calcular la cuota fija, yo usé el factor de recuperación de capital, como mencioné anteriormente. Lo primero que hice fue convertir la TEA del 12% a una tasa mensual, y eso me sale más o menos el 1%. Luego, con esa tasa mensual y el número de cuotas, que en mi caso son 6, apliqué el FRC. Y el FRC básicamente sirve para repartir toda la deuda en pagos iguales. Y lo único que hice fue reemplazar, no anterior, por favor, gracias. Lo único que hice fue reemplazar los datos de la fórmula y después ese factor lo multipliqué por el monto del préstamo, que es 6.000 soles. Y al hacer ese cálculo, la cuota fija que me salió fue de 1.035.09. Y esa sería la cuota base que se usa para todo el cronograma. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo elaboré este cronograma? Pues para hacer el cronograma empecé calculando los valores de la cuota 1. Primero tomé el saldo deudor inicial, que es de 6.000, y le multipliqué con la tasa mensual del 1% y así obtuve el interés, que es de 60 soles. Después, a la cuota fija de 1.035.09 le resté ese interés y eso me salió la amortización, que en la primera cuota me salió 975.09. Luego, al saldo inicial de 6.000 soles, le resté esa amortización y me quedó un nuevo saldo de 5.024.91. Y a partir de ahí seguí exactamente el mismo proceso para todas las demás cuotas. Calculé el interés con el 1%, resté para hallar la amortización y actualicé el saldo. Y así básicamente se repite cada periodo hasta llegar a la cuota 6, donde la deuda ya queda completamente pagada. Y bueno, básicamente esa es la lógica con la que estoy armando todo el cronograma. Con eso ya dejo mi parte lista y le doy el pase a mi compañero para continuar con la explicación que sigue. Muchas gracias, compañera. Bueno, profesor, en mi caso me toca explicar un poquito mejor acerca del cronograma para crédito vehicular. Este es un documento bastante útil y bastante importante que nos sirve para planificar, más que todo, algún crédito vehicular que se haya, que se tenga que hacer en el futuro. Además, permite también llevar un orden y conocer todos los detalles que conlleva hacer y sacar este préstamo vehicular. Siguiente, por favor. A continuación tenemos el siguiente ejercicio para entender un poquito mejor cómo funciona este documento. Entonces, el ejercicio nos da los siguientes datos.
El día 5 de abril, el banco del cliente aprueba un crédito vehicular por un monto de 45.500 soles, aplicando una tasa efectiva anual del 18,20%. 12 cuotas mensuales fijas con vencimiento los 5 de cada mes, un seguro de desgravamen flat de 8,50 mensual, portes de 10 soles en cada cuota y un seguro vehicular de 82 soles con 49 céntimos. Además, vamos a elaborar un cronograma de pagos para verlo con más detalle. Siguiente, por favor. Entonces, a continuación tenemos la resolución. Como primer paso, debemos de tener en cuenta que la tasa efectiva debe estar en la misma base de tiempo que el periodo de pago. Es por eso que se convirtió de anual a mensual, teniendo como resultado lo que se ve en el número uno, ¿no? 0.014, 031, 5238. Como segundo paso, tenemos la fórmula para analizar y para calcular la cuota fija, utilizando el factor de recuperación de capital que calculamos previamente. Entonces, la siguiente fórmula es multiplicar el préstamo total por la siguiente división. Como numerador tenemos la tasa del periodo por el número uno más la tasa del periodo elevado al número de cuotas. Como denominador tenemos uno más la tasa del periodo elevado al número de cuotas menos uno, lo cual nos da el siguiente resultado, que es 4.146 soles punto 32. Siguiente, por favor. Y ya para complementar los detalles tenemos el siguiente cuadro, con bastante detalle de cómo se llevaría cada fecha de vencimiento el pago del crédito vehicular. El interés se calculó multiplicando el interés del periodo por el saldo del deudor. La amortización se calculó restando la cuota menos el interés. También la cuota efectiva se calculó sumando la misma cuota que se ve por ahí, más los gastos adicionales. Y finalmente el saldo deudor se calcula restando el saldo deudor anterior menos la amortización, lo cual nos da como resultado para el último mes con cero, ¿no? 0 soles, diciéndonos y mostrándonos que ya la deuda estaría saldada. Entonces, eso sería cómo planificar un crédito vehicular. Y a continuación le doy paso a mi compañero. No se te escucha. No se escucha. Tienes el micrófono apagado. Bueno, acá les voy a hablar sobre los principios de inversión, el FED y BAN. La siguiente, por favor. El cálculo del FED y el análisis de decisión básicamente sirve para saber cuánto valen hoy los flujos de dinero que un proyecto genera en el futuro. Como el dinero pierde valor con el tiempo, el FED actualiza esos flujos usando una tasa de descuento. Y con eso la empresa puede evaluar de una forma realista si los ingresos a futuros del proyecto realmente compensan la inversión inicial. El valor actual neto se utiliza para decidir si el proyecto es rentable o no. Se obtiene comparando el valor presente de todos los flujos del proyecto, el fe total, y menos la inversión que se debe realizar. Si el BAN es positivo, significa que el proyecto genera valor adicional para la empresa y debe aceptarse. Si es negativo, el proyecto no recuperará su inversión y debe rechazarse. Acá les planteamos un pequeño ejercicio que es una empresa tecnológica que evalúa un proyecto independiente cuyos flujos de efectivo netos son los siguientes. Empezamos con un FEN de menos 22.000 soles, en el primer año con 8.500 soles, en el segundo con 9.200 y en el tercer año con 11.000 soles.
y con un COC del 14% anual. Siguiente, por favor. Y bueno, acá podemos ver la resolución que hemos calculado el flujo de efectivo descontado. Acá lo que hemos hecho es de los 8.500 dividirlo entre uno más el COC, que transformado sería 0.14 elevado al año, que sería uno, que nos da un resultado de 7.456,14 soles. Y repitiendo este proceso hasta el año 3 y acá en la suma total nos da 22.722,35 soles. La siguiente, por favor. Y bueno, acá el cálculo de Van, como se dijo en un inicio, que era la inversión inicial menos el FE total. El FE total nos dio 22.722,35 y la inversión inicial fue de 22.000 soles, dándonos un total de 722,35 soles. Para el criterio del BAN, los proyectos independientes es rentable, ya que se tuvo 722,35, que ya vendría a ser mayor a cero. Y bueno, el proyecto es rentable y se debería aceptar. Y aquí le doy paso a mi compañera. Bueno, acá vamos a continuar con unos ejercicios de valor actual neto y tasa interna de retorno. Como había explicado mi compañero anterior, es importante evaluar el valor actual neto para ver la rentabilidad del proyecto. En este caso, vamos a evaluar dos proyectos de inversión que son mutuamente excluyentes para ver cuál de los dos la empresa Innovacor debería escoger. Para esto, el costo de capital de la empresa es del 20% anual. Entonces, en este caso, lo que se hace es calcular el valor actual neto del proyecto A y el proyecto B. Lo que debemos hacer es actualizar los flujos efectivos netos esperados de los 5 años al valor presente, a la tasa de descuento que sería del 20%. Acá, como podemos observar, hemos realizado la fórmula que sería la actualización de cada uno de los flujos de efectivos netos esperados entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo correspondiente. Hemos hecho el procedimiento en la calculadora tanto para el proyecto A como para el proyecto B. El resultado para el proyecto A fue de 9.202,03 y para el proyecto B fue de 9.108,15. Entonces, el resultado fue que aunque ambos proyectos dieron un valor actual neto positivo, que significa que sí son rentables y sí generan valor para la empresa, el proyecto A presentó un valor actual neto ligeramente superior al proyecto B, por lo que aporta un mayor valor económico a la empresa. Así que este es el proyecto que debería elegir la empresa para maximizar el beneficio de los accionistas. Ahora, la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es un indicador financiero que a diferencia del valor actual neto, no es un indicador de valor, sino de rentabilidad. La tasa interna de retorno es una tasa que permite igualar el valor actual neto a cero. En este ejercicio podemos ver una inversión que requiere un desembolso inicial de 22.000 soles y genera los siguientes flujos de efectivo. Para el año 1, 8.000 soles, para el año 2, 10.000 soles, para el año 3, 12.000 soles. Acá lo que queremos buscar es la tasa interna de retorno para evaluar su rentabilidad y además compararlo con el costo de capital de la empresa, que vendría siendo 18%. Hemos aplicado la fórmula de la tasa interna de retorno en la calculadora con cada uno de los flujos entre 1 más la tasa interna elevado al periodo correspondiente y menos el valor inicial, el desembolso, igual a cero. Esto nos da un resultado de que la tasa interna de retorno es del 16%.
podemos observar que es menor que el costo de capital, que sería del 18%. Por lo tanto, aquí podemos ver que el proyecto no genera valor económico para la empresa y no debería aceptarse, ya que la rentabilidad que se obtiene es menor a la rentabilidad que se espera. Ya, esto sería todo. Nos despedimos. Gracias.